días. Estuvimos hablando en los últimos estudios acerca de lo que es una afirmación, ¿no? Algo positivo. ¿Qué es el evangelismo? ¿Qué es la evangelización? Y bueno, habíamos usado algunas palabras claves para intentar ofrecer una definición más clara o límites de definición para el tema de la evangelización. Y usamos palabras como evangelizar es testificar, es discipular, es comunión, es diaconía. Y ahora, por último, para concluir esta breve definición, pues tenemos que decir que testificar es liturgia, testificar es culto, es adoración. Así que vamos a tratar un poquito ese tema en este momento. Y el texto que vamos a leer es de 1 Corintios, capítulo 14, versículo 24 y versículo 25. 1 Corintios 14, 24, 25, que dice: pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se prostrará ante Dios y lo adorará, exclamando: realmente Dios está entre vosotros. Amén. Pues esta serie de estudios, Sal y Luz, en la que intentamos acercarnos un poco más a uno de los temas más centrales de la vida cristiana y de la misión que todos los cristianos tenemos, que es el tema de la evangelización, pues nos lleva ahora a tratar de la liturgia como parte importante de lo que es el evangelismo. Evangelizar es también liturgia, y esta afirmación de que evangelizar es liturgia o es culto puede causarnos algún asombro, en el sentido de que en general son términos que se usan en sentidos totalmente distintos. O sea, evangelizar es anunciar el evangelio a no creyentes, mientras que liturgia es el orden o el programa del culto, y que incluso para muchos evangélicos suena como una forma de estandarizar el culto, que impide la libertad del espíritu de actuar entre nosotros, de hablarnos al corazón o de manifestarse a nosotros por medio de las alabanzas. Yo qué sé, por varias influencias, pues liturgia ha asumido esa tendencia, esa definición. O sea que para muchos evangélicos la palabra liturgia se asocia a cosas de hombres y no de Dios, a matar la libertad del espíritu, a limitar la verdadera adoración a un formalismo frío y sin espiritualidad. ¿Cómo podemos, por lo tanto, relacionar la evangelización a algo tan sin espiritualidad como la liturgia? No cabe duda de que la fe, el espíritu y la actitud con la que uno cultúa a Dios es siempre más importante que la forma o el orden que el culto en sí no, tenga, ¿no? El culto tenga como culto. La forma litúrgica tiene obviamente su importancia, por supuesto. Incluso si se deriva de la experiencia misma de adoración que vemos en la palabra de Dios, pero no suplanta la actitud de adoración con la que humildemente nos acercamos a Dios para servirle en el culto público, incluso dependiendo de nuestras diferentes herencias históricas y teológicas. El formato litúrgico de nuestros cultos podrá variar de una denominación a otra, de un lugar a otro, de una época a otra. El principal problema al que nos enfrentamos hoy es el desequilibrio entre el orden del culto y la actitud personal de espiritualidad. Un desequilibrio que se ve muy acentuado debido tanto al superénfasis que se da hoy al emocionalismo centrado en mi máxima felicidad, como por ejemplo el narcisismo, que insistentemente se manifiesta en la manera como vivimos la fe.
Sin embargo, como lo podemos ver, la liturgia es parte de la espiritualidad misma de los cristianos. Podemos definir la liturgia genéricamente como la adoración del pueblo de Dios. Las palabras usadas en el Nuevo Testamento para liturgia y para adoración son palabras como liturgia, latreien, que básicamente son palabras que se refieren a los conceptos y a las prácticas diferentes de adoración, de culto y de oraciones. El concepto de adoración y culto, sobre todo en Hebreos, está profundamente arraigado en la mirada, en el vocabulario de los cultos del Antiguo Testamento, mediante los cuales dilucida el significado de la persona y de la obra de Cristo. Por tanto, un elemento fundamental de toda la verdadera adoración es centrarse en la persona y en la obra salvadora de Jesucristo y tener en él su alabanza más profunda. De esta forma se considera al culto y a la adoración una recapitulación de la historia de la salvación, como lo leemos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 9, versículo 14, donde pone: si esto es así, cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos o cultuamos al Dios vivente, al Dios que vive. Así pues, podemos definir la adoración como una actitud a la vez espiritual y externa, a la vez personal y comunitaria. Una actitud, por tanto, de adoración hacia Dios que reconoce la santidad de Dios, reconoce su bondad, su amor y en forma reverente se lo dice a Dios. Por tanto, este versículo de Hebreos 9:14 que hemos mencionado nos ayuda a entender que por medio de la adoración el pueblo de Dios reconoce al Dios que es adorado como el Dios viviente, a quien nos acercamos por la fe, creyendo en Él obedientemente para agradarle de todo nuestro corazón. También podemos ver lo mismo en Hebreos 11, versículo 6. Y no para encontrarnos a nosotros mismos. No vamos a la adoración para encontrarnos a nosotros mismos, y sí para encontrarnos con el Señor que nos transforma. Así que adorar es reconocer la soberanía personal y legítima de Dios como nuestro Señor y expresarlo en formas cúlticas por medio de palabras, de oraciones, de confesiones, himnos y actitudes comunitarias. Así ha sido como cultuaron los hermanos tras la liberación de Pedro y Juan. Hechos capítulo 4, 24 dice: soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Así adoraron, ¿no? Ese reconocimiento de Dios como el único digno y el único merecedor de toda la adoración es también una forma de que podamos ubicarnos correcta y legítimamente como sirvientes del Dios soberano. O sea, adorar a Dios nos mantiene en nuestro lugar como siervos y regula la autocomprensión de la Iglesia y de los cristianos en su relación con Dios. Por tanto, adorar a Dios en comunidad o como iglesia es conocer a quien adoramos. Es saber que Dios instituyó un pacto redentor preanunciado en el Antiguo Testamento, un pacto que se inaugura y se concreta definitiva y eficazmente por intermedio de la vida y de la obra de Jesucristo. Así que al reunirnos para adorar, para adoración a Dios, Dios está presente en y con nosotros.
Pero además, en el culto es Dios quien invita y responde. Y eso le da un total protagonismo a Dios en nuestros actos de culto y adoración. Cuando leemos, por ejemplo, Santiago capítulo 4, versículo 8, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Al leer estas palabras podemos tener la impresión de que la iniciativa de la adoración recae sobre nosotros. Sin embargo, Dios ya se había acercado a nosotros por medio de la gracia irresistible de Cristo, por medio de quien hay una permanente invitación extendida a la Iglesia y a todo el mundo para que nos acerquemos a Él. Mateo capítulo 11, 28. Venid a mí, todos vosotros que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Pues, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 9. Hay un otro aspecto muy importante del uso de esta palabra adoración que la encontramos en Hechos capítulo 13, versículo 2, donde se lee que mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apartadme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Obviamente el texto se refiere a la comunión en oración por parte de los 5 y también se refiere a la eficacia de la oración que se apoya en el ayuno que mantenían ellos. Lucas usa aquí el término liturgia para la práctica común de oración como expresión de culto al Señor o como parte del culto público que se prestaba al Señor. La oración es oída y respondida por el Señor, y en consecuencia la voz y la llamada del Espíritu Santo emite una orden misional o misionera. Aquí empezamos a ver que el culto o la liturgia tiene un importante sentido misionero, y así nos acercamos a la relación entre evangelización y liturgia. Incluso ese carácter misionero asume en Pablo, en sus cartas, una dimensión diaconal como uno de los elementos de la adoración y de la liturgia. En Romanos capítulo 15, 27 y en 2 Corintios capítulo 9, 12, la adoración se vincula a la colecta destinada a los hermanos de Jerusalén o de Judea, lo que nos permite ver y considerar la colecta de bienes desde su relación sacra y de culto al Señor. De manera semejante, en Filipenses capítulo 2, 30, el apóstol usa la palabra liturgia o adoración para referirse a la ofrenda monetaria que le había sido enviada a él por la iglesia de los filipenses por medio de Epafrodito, quien arriesgó su vida para que esa ofrenda le llegara lo antes posible a Pablo. Servimos y adoramos. Ese es el sentido de la palabra liturgia, ¿no? Servimos y adoramos al Señor al servir a los hermanos y a otras personas, al llevar a muchos otros el mensaje redentor del Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, al relacionar la adoración a la evangelización, nos arriesgamos a confundir e incluso a cambiar el sentido más profundo de culto al pensar que debemos librarnos de las formas litúrgicas consideradas más antiguas y adoptar otras más contemporáneas para, de esa manera, comunicar mejor el mensaje al mundo actual o comunicarnos mejor con el mundo actual. Pero hoy día, cuando se habla de formas más contemporáneas de culto, la preocupación deja de ser adorar a Dios y pasa a ser centrarse en atraer a la gente por medio, por ejemplo, de elementos musicales que apelan a los sentidos humanos o de discursos emocionales más que de la predicación en profundidad de la palabra de Dios y de sus significados para los días de hoy. Actuar de esa manera demuestra el desconocimiento acerca de a quién se dirige el culto. O sea,
estamos en duda si el culto se dirige a Dios o al mundo o a uno mismo. Si se dirige al mundo, entonces lo podemos adaptar de forma a coincidir con la naturaleza del mundo. Pero si se dirige a Dios, debe coincidir con la naturaleza de Dios, que busca verdaderos adoradores que rindan culto al Padre en espíritu y en verdad, porque Dios en esencia es espíritu y la más pura verdad. Para tanto, cultuamos únicamente a Dios y no podemos confundirnos en cuanto a eso. Pero también es verdad que quien adora a Dios es la iglesia, el cuerpo de Cristo, un pueblo sacerdotal que ocupa en el mundo una función mediadora y evangelizadora. Por tanto, la iglesia adoradora es también la iglesia evangelizadora y debe esforzarse por llegar a los hombres y mujeres de nuestra época con el anuncio del Evangelio. Debe ir en su búsqueda. Debe siempre caminar con ellos la segunda milla. Por medio del culto, por tanto, la iglesia se dirige a Dios proclamando su palabra con claridad, proclamando y vivenciando su palabra con claridad a los que ya conocen a Cristo y a los que todavía quedan por conocerle. La Eucaristía, por ejemplo, o la Santa Cena, ¿no? Tiene esa función al ofrecer a los creyentes un signo de su propia salvación y a los no creyentes una proclamación de la muerte del Señor hasta que Él venga. Y eso lo encontramos en 1 Corintios 11, 26. Así que la liturgia tiene una faceta indudablemente evangelizadora. Además, debemos reconocer que aún sin un consciente esfuerzo evangelístico, el culto por sí mismo dispone de un importante poder evangelizador por el simple hecho de ser realizado cuando lo hacemos conforme a los principios de la Biblia Sagrada, puesto que es una de las formas de expresarse al mundo al todo el mundo, lo que le falta y que las personas buscan en otros lugares, de expresar cómo es la paz reconciliadora de Cristo, quien nos invadió la vida, trayéndonos a la gracia, trayéndonos a la alegría del Espíritu, al perdón, a la libertad, al amor y al orden en nuestro propio ser. Eso todo se demuestra en el culto sí o sí. En ese contexto volvemos al texto que hemos leído al principio de 1 Corintios 14, 25. Dice el texto, pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando, realmente Dios está entre vosotros. Vemos aquí cómo el apóstol Pablo reconoce esa dimensión evangelizadora de la adoración, al decir que los que no entienden lo que se dice en el culto, porque se ha dicho en otra lengua, por ejemplo, o que los que no creen, pues se postrarán ante Dios y lo adorarán, exclamando, verdaderamente Dios está entre vosotros, puesto que la cripta de sus corazones se ha abierto, o que los secretos de sus corazones se han quedado al descubierto. La palabra de Dios anunciada en el culto, vivida por nosotros en el culto, revela a los seres humanos su verdadero estado. Todo su ser interior es sondeado y le es expuesto por la palabra y por el Espíritu. Y la palabra verdaderamente, en este versículo, no es un truco de la imaginación o una suposición desaforada, ¿no? La palabra verdaderamente dice que ellos reconocen que Dios está presente de forma verdadera, real, cuando los cristianos le rinden culto al Señor. La palabra que se puede traducir aquí por adorar no es exactamente la palabra liturgia,
sino uno de sus sinónimos en el Nuevo Testamento que se puede traducir perfectamente por adoración, ¿no? Por adoración. Pues su sentido más literal es el sentido de hacer una reverencia, hacer un homenaje, besar la mano, ¿no? Ese es el sentido de la palabra adoración. La idea es que lo que se dice acerca de Dios y nuestra actitud de adoración a Él transmiten la verdad del Evangelio y permite que otros también vengan a rendirse, a adorar y buscar a Dios. Pablo usa aquí las palabras del profeta Zacarías en su profecía, capítulo 8, versículo 23, que dice que en aquellos días habrá mucha gente de todo idioma y de toda nación que tomará a un judío por el borde de su capa y le dirá: déjanos acompañarte. Hemos sabido que Dios está con vosotros. Y mezcla su sentido con el de la adoración de la iglesia, ¿no? De la predicación profética de la palabra de Dios y el don, incluso el don de lenguas, dándole ese contorno evangelístico completo al culto cristiano. Lo que el mundo sin Dios necesita ver y lo que puede ver también por medio de la liturgia cristiana, por lo tanto, es su propia vida alejada de Dios. Es su estado de completo rechazo a Dios. Es su profundo pecado de abandono de Dios. Y es también la bendecida gracia redentora de Cristo y la presencia amorosa y perdonadora de Dios. Eso es lo que el mundo necesita ver. Y ver la restauración de nuestra relación con Él, con el Señor. Eso le da a la liturgia centrada en Dios y en su palabra, y no centrada en complacernos a nosotros mismos y a nuestras sensaciones humanas, pues le da esa importante dimensión evangelizadora y misionera que cada día le falta más a la Iglesia. Concluimos. Así pues, vemos que la adoración comunal de la Iglesia es más que simplemente cantar himnos o otros cánticos, aunque también lo incluyan. Es más que simplemente orar e interceder los unos por los otros, aunque también es parte. Es más que exponer técnicamente los textos de la Escritura Sagrada, aunque tenga también eso su importancia. La liturgia en su totalidad tiene que ver más bien con un conjunto de actitudes cúlticas y de adoración del individuo creyente junto a su comunidad de fe, nunca separado de ella, de servir a Dios de todo su corazón en actos específicos, lo que permite que la atmósfera cúltica sea inconfundible y tenga esa dimensión evangelizadora. Al reunirnos en culto y adoración, debemos volvernos por completo hacia Dios, vaciándonos de nosotros mismos lo cuanto podamos para llenarnos de Dios y de su palabra en coherencia con quién es Él, con lo que hizo a favor nuestro en Cristo Jesús. Al reunirnos, proclamamos la obra redentora de Jesucristo y la vivimos intensamente como pueblo de Dios en este mundo. Es una de las maneras que tenemos para invitar a otros a abrir sus mentes y sus corazones al Evangelio Salvador de Cristo. Cultuemos evangelísticamente a nuestro Señor. Que Él nos bendiga. Amén.